Déjenme, ok. El tema que me toca dar es vida de cielo y el poder de la humildad. Y un poco ahí, yo les voy a pasar una copia de un libro que yo escribí. 10 pasos de cómo yo llegué a la humildad. Sea humilde. A veces pensamos así. ah, Vida de cielo y el poder de la humildad. Tenemos que luchar, trabajar con nuestra humildad. Algunos dicen, los ricos y famosos son orgullosos. Y, y créanme que conozco mucha gente que tiene recursos bastante importantes. Y a veces me sorprendo de que la gente pobre también es muy orgullosa. Entonces, ¿cómo tratar con el orgullo y cuál es el poder de la humildad y cómo podemos nosotros trabajar sobre nuestro orgullo? Hablemos de esto, comencemos. Entonces, aunque la humildad no es una de las virtudes más anheladas por toda la humanidad, si usted le dice, ¿qué quiere ser a alguien? ¿Cómo le gustaría ser? ¿Qué características le gustaría que tenga? Pocos o tal vez nadie le va a decir, quiero ser humilde. Eh, Creo que lo catalogaríamos de orgulloso cuando se refiere de esta manera. Ahora, para nosotros los cristianos, debe ser una petición de oración constante. Señor, quiero ser humilde, quiero ser manso, quiero ser humilde. ¿Por qué razón deberíamos nosotros anhelar y orar para ser humildes? Porque Jesús, nuestro Señor, fue un ejemplo de humildad y él demostró el poder de la humildad en su vida. Es más, él dijo, sean como yo, busquen ser o igualarme. Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. O sea, él está diciendo, vean, tienen que pedir ser como yo. Yo soy manso, soy humilde de corazón y ustedes, si son así, van a encontrar descanso para sus almas. Y es impresionante este versículo. Pedirle a Dios ser manso y humilde. Pedirle a Dios, nosotros hemos pedido el tema de la humillación en estos 3 años que llevamos, en 2 meses, bueno, en mes y medio, vamos a cumplir 3 años en intimidad con Dios en las mañanas. Y estamos orando y diciendo, quiero que me quites a mí todo lo malo, examíname, oh Dios, y hacemos las 5 oraciones estratégicas y todos los días estamos buscando ser un poquitito más como el Señor. Pero acá encontramos algo que para mí es novedoso. Decirle, Señor, quiero ser humilde como vos. Todos los días pedir humildad. Y créanme que para un argentino pedir humildad no es fácil. Siempre tiene el argentino aquel estigma sobre sus hombros de que no hay argentino humilde, supuestamente, ¿no? Pero decirle, Dios, dame humildad todos los días. Padre, quiero ser como vos. Y justamente Jesús decía, eh, que tengan un corazón humilde, humildad y mansedumbre en el corazón. Un corazón humilde describe justamente la naturaleza, el ministerio de Cristo Jesús. Y de forma perfecta lo hace porque Él fue un maestro y mostró en todo, en el trato con los fariseos, en el trato con los judíos, en el trato con el entorno de Él, los que venían a tentarlo constantemente. Él como Dios mostró humildad, mostró amor. Y vean, primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Él fue un ejemplo completo de todo lo que nosotros deberíamos ser o anhelar ser. Y en este caso, eh, él dice, sean humildes porque yo soy humilde. Eh, Amen porque yo soy el amor. Y Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso, no es jactancioso, no es orgulloso. Cristo mismo está diciendo, yo soy amor, el principio de mi naturaleza es amor. Así ustedes deben buscar mansedumbre de corazón
ustedes deben ser humildes de corazón y aprender de Jesús. Esta debe ser una petición nuestra diaria y un desafío para usted y para mí. La Biblia enseña con toda claridad que el Señor rechaza a los soberbios. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. O sea, si nosotros tomamos este pasaje como una regla de fe, o la Biblia claramente como regla de fe, tenemos que no pasar por alto este versículo. Qué terrible es la soberbia. Alguien dijo por allí que el orgullo y la soberbia son como el mal aliento, que solo lo sufren los que están alrededor del que lo posee. Nosotros a veces ni nos damos cuenta, pero estamos viendo si hay mal aliento. Hay algunos que compran un pequeño aerosol. Yo tengo, aquí estoy en mi oficina y de verdad tengo todos mis elementos para constantemente, y perdón, no estoy haciendo promoción de la marca, perdón, pero tengo aquí guardado en mi office, todo lo que necesito, digamos, para mantener una higiene bucal, y sobre todo porque tomo café o desayuno aquí o lo que sea. Y trato de cuidarme porque el mal aliento yo no me doy cuenta, pero todos los que están alrededor sí. Pero ¿por qué no cuidamos así de nuestra vida de humildad? Aquí el pasaje de Primera de Pedro dice, ojo, Dios resiste al soberbio. Y cuando usted le produce algo, una persona, una aversión, cuando usted tiene, yo tengo en la iglesia muchísima gente y hay algunos que yo digo, ay papá, ¿cuánto le falta todavía? Cierta vez, y no acá en Costa Rica, gracias a Dios, eso fue en Argentina, ¿no? Estaba orando por la gente y cuando llegué a un muchacho me dice, pastor, tengo una petición. Yo, wow, a ver qué va a decir. Pastor, tengo una petición. Bueno, ¿cuál sería tu petición? Que Dios me siga usando como lo hace hasta ahora. Digo, uy, Dios mío, que Dios me siga usando como lo hace hasta ahora. Digo, casi no oro, casi sigo de largo. Pero que si usted siente una resistencia hacia la soberbia, imagínese Dios, el Señor Jesús, dice, yo resisto a los soberbios, pero doy gracia a los humildes. Entonces, para mí, yo creo que debe ser una petición a diario, decir, Dios, necesito que me des humildad, necesito que me hagas una persona humilde siempre. Y eso es algo importante, porque no lo tenemos en cuenta. Nosotros no estamos insistiendo, necesito humildad. No estamos orando y pidiendo humildad. Primera, perdón, Proverbios 8:13 dice, el que respeta al Señor rechaza el mal. Y dice, yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos, la boca que dice mentira. Entonces, eh, yo siento que necesitamos orar sobre esto. Necesitamos eh, frenar un poquitito y decir, algo necesito aprender hoy. Tengo que aprender un poco de esta palabra. Ver, el Señor rechaza el mal. Y en primera persona, yo detesto el orgullo, yo detesto la arrogancia, los malos caminos, la boca mentirosa, los labios mentirosos, dice la Reina Valera del 60. Entonces, si nosotros pudiésemos pensar en esto, diríamos, opa, algo está pasando. Mi vida está siendo resistida por el Señor. Y vuelvo y tal vez como un principio didáctico, como un principio de la educación, los supuestos de la educación, la repetición. Se aprende por repetición. Y algunos han preguntado por qué tanta repetición de intimidad con Dios. Pero justamente porque cada vez que nos enfrentamos a estas realidades, nos damos cuenta que afloran cosas que nosotros no sabíamos que las teníamos o que sabíamos y las tolerábamos. El orgullo, la arrogancia, los malos caminos, la boca, los labios mentirosos, a Dios no le agrada. Y nosotros tenemos que aprender a vivir
en esa forma. Esto, hablando de escuelas, como decía el pastor Fede, una escuela de crecimiento, plantación de iglesia, qué interesante pensar en que estamos en una escuela del Señor, puliéndonos. Eh, yo no tuve, nací en la casa de un pastor. Yo no creo que nadie se preocupó porque yo tenga un discipulado. Nunca tuve un discipulado. Tengo 55 años cumplidos el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, no, la semana pasada cumplí el día 15, cumplí 55 años. Y estamos justamente entrando en el proceso porque el año 2023 o ya lo declaramos, año de discipulado. Y vamos a trabajar en la década con discipulado, década de plantación de iglesias, década de evangelismo, década de nuevas generaciones, década de misiones. Vamos a trabajar los 6 pilares de MM33 como los pilares de la década. Y el discipulado, estoy dando charlas por 8 semanas ya para la iglesia de introducción al discipulado. Y una de las cosas que le decía es esto: yo nunca recibí un discipulado intencional. Y créanme, y no sé usted, y si usted lo tuvo, gracias a Dios que así fue, pero a mí nunca nadie me dio un discipulado en intimidad con Dios. Hasta ahora, estos 3 años estoy aprendiendo. Nunca nadie me dio un discipulado con respecto a la vida de humillación. Y por eso es que todavía tenemos cosas, a pesar de tener 55 años, 36 en el ministerio, 27 casi en el campo misionero, pero todavía tengo que reconocer que hay cosas que Dios hoy está trabajando en mí. Santiago 4:6 dice: Dios rechaza al orgulloso, pero da su amor generoso a los humildes. Él da gracia a los humildes. Él rechaza a aquel que es altivo de corazón. Y hay veces que nos mostramos altivos y somos altivos, no solamente que nos mostramos. Y Dios está esperando que nosotros cambiemos esa forma de ser, porque dice: yo resisto al soberbio. Entonces yo creo que estoy en una escuela de humildad, en una escuela de humillación. Y, y, y después de tantos años, muy agradecido al Señor, porque todos estos materiales que estamos viendo, estos 3 años en la plataforma de intimidad con Dios, me han hecho crecer y han hecho que yo aprenda algunos principios. Y esto de pedir a Dios a diario, decirle: Dios, hazme humilde, hazme manso, límpiame, examíname, oh Dios, prueba mi corazón, conoce mis pensamientos, ve si hay en mi camino de perversidad, guíame por el camino eterno. Esta petición hace que vayan aflorando cosas que estaban dentro mío y que hoy tengo que reconocer que recientemente las estoy descubriendo o siendo consciente que necesito cambio. Proverbios 11:2 dice: con el orgullo viene el oprobio y con la humildad viene la sabiduría. Qué lindo. Humildad trae sabiduría. El orgullo trae oprobio, pero la humildad te hace sabio. Proverbios 11:2 es muy claro en esto y por eso entiendo que la insistencia en pedir a Dios ser humilde todos los días, buscar la humildad, porque la humildad trae sabiduría a nosotros. Proverbios 13:10 dice: el orgullo genera contienda, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. La humildad trae sabiduría, porque el que es humilde escucha y recibe consejo y lo asimila para sí. Proverbios 21:4 también dice: los ojos altivos y el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo eso es pecado. ¿Se ha dado cuenta? Altivez, mirar a los demás como que estuvieran inferiores, un corazón orgulloso, pensamiento malvado, todo eso es pecado, dice el Señor. Proverbios 15:25 dice: el Señor destruye la casa del orgulloso. Y miren esto, no es que, no sé, el presidente, el alcalde, no, dice: Dios destruye la casa del orgulloso. O sea, si hay orgullo en nosotros, si hay soberbia en nosotros, el Señor se encarga de dar vuelta a su rostro, mirar para otro lado, y el resto lo hacemos nosotros. Lo terminamos destruyendo todo por nuestra soberbia. El libro de Isaías
capítulo 13, versículo 11, dice, y pondré fin a la soberbia de los arrogantes y humillaré el orgullo de los violentos. Fuerte palabra. Voy a poner fin a la soberbia de los arrogantes y voy a humillar el orgullo de los violentos. El Señor se encarga de dejarnos en evidencia y nosotros mismos al quedar en evidencia quedamos mal y perdonen la expresión, quedamos en ridículo frente a la gente porque la gente lo nota, la gente lo percibe, el espiritual percibe. Ahora, ¿sabe lo que produce el orgullo? El orgullo produce terquedad, el orgullo produce altivez, el orgullo produce soberbia. Y estas cosas, terquedad, altivez, soberbia, producto del orgullo, son visibles. Nosotros quedamos en evidencia con toda facilidad cuando eh, poseemos estas virtudes negativas. Es, el orgulloso es insolente, es arrogante, y le da placer estar por encima de los demás. Yo hago esto, hago lo otro, o yo soy esto, a mí me sirven de esta manera. Y qué feo, porque eso nos hace percibir, o que la gente nos percibe a nosotros, que somos injustos, que somos abusadores, que abusamos de poder, que abusamos de la congregación, que abusamos de la gente. Y estas no son características que se necesite o que se deba tener en el ministerio. Estos son la contracultura del ministerio. La cultura del Señor con respecto al ministerio es que tengamos una vida diferente. Sin embargo, soberbia, insolencia, arrogancia, orgullo, eso justamente nos hace que la gente se aleje de nosotros, porque nos muestra como abusadores, como injustos. Ahora, hay gente que tiene una obsesión por el yo, una imagen o por su imagen. Eh, Les decía recién a modo de chiste, ¿no? Les voy a pasar un libro que yo escribí. Se llama 10 pasos de cómo yo llegué a la humildad. Y el título se llama Yo. Y hay mucha gente así, yo soy humilde, pero en realidad no lo notamos humilde. Hay gente que tiene una obsesión por la imagen personal, por ejemplo. Y todo en la vida se trata de ellos y se centra en la persona. Y cuidado, porque esto demuestra un exceso de orgullo. Y por el orgullo nos constituimos en gente dura de pedir perdón. El título de la película, Duro de matar, bueno, tome la analogía y diga, duro de pedir perdón. El orgulloso no pide perdón. Nunca perdona el orgulloso. Ah, Podría contarles innumerables experiencias de mí mismo, de cómo me costaba perdonar. Y les digo, les abro mi corazón. Yo siempre digo esto, nací en la casa de un pastor. Yo tenía un orgullo increíble de lo que éramos, porque desde chiquito yo estuve en el camino del Señor, desde chiquito estuve en la iglesia, serví, desde que tengo uso de memoria o uso de razón, estuve haciendo algo en la iglesia, algo que adquirí de mi papá y de mi mamá, obviamente, es que cuando íbamos a la iglesia teníamos que llegar siempre media hora o 40 minutos antes y obviamente papá era el que abría la iglesia como pastor, abría la iglesia y cuando llegábamos lo que nos ponían a hacer era acomodar las sillas, a barrer. Antes se usaban unas almohadillas que la usábamos para arrodillarnos y orar. Y como 5 o 10 minutos antes ya éramos 5 hermanos, así que todos estábamos trabajando en eso, todo acomodadito, nos arrodillábamos a orar. Y yo crecí en un ambiente así. Entonces yo sentía orgullo de nunca haber estado en el mundo, era soberbio porque miraba a otros que eran pecadores y nosotros habíamos vivido en la casa de Dios toda la vida. Y yo sentía que tenía un paso más allá, que tenía sangre azul cristiana, que era de la élite del Evangelio. Y saben que eso me hacía
justamente una persona horrible. Y, y recuerdo que como yo miraba a la gente que me hacía daño a mí, yo lo miraba hacia abajo. Ah, sí, yo soy mucho mejor que eso. Entonces el orgullo nos lleva a eso, a no perdonar y mucho menos a pedir perdón por algo que hacemos. Y creemos que pedir perdón es rebajarse, que uno pierde autoridad, que pierde imagen si pide perdón. Pero sabes que pedir perdón a la gente, pedir perdón a tus hijos, a tu esposa, pedir perdón a la congregación porque hemos abusado de ella, nos levanta, nos hace justamente eso, de tener autoridad de Dios, mostrarnos como lo que deberíamos ser, mansos y humildes de corazón. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo socava la ética personal. Uno puede decir, yo puedo ser un excelente pastor, puedo vivir una vida sin pecados visibles, pero siendo orgulloso, destruyo todo lo anterior, destruyo todo el testimonio. Entonces, interfiere en nuestro desempeño como líder, interfiere en lo que yo hago, porque me desacredita. Además, destruye relaciones muy apreciadas, incluso con líderes, con equipos. Y, y créame que lo digo sin dolor, pero he estado en equipos donde fueron desmembrados, destruidos a raíz de el orgullo del líder. Y eso ha hecho que la obra de Dios se atrase también en muchos aspectos. Por otro lado, el orgullo impide que nos enfrentemos a la verdad con nuestra verdad. Por ejemplo, yo soy débil, me cuesta orar, me cuesta leer la Biblia, me cuesta eh, levantarme temprano para orar. Créanme que son problemas con los que yo lucho a diario, porque esta carne no quiere hacerlo. Sin embargo, el orgullo hace que, no, yo no tengo ese problema, lo que pasa es que tengo mis prioridades. Entonces, cuidado, porque nos encubrimos a nosotros mismos por no descubrir. Encubrir es justamente lo contrario de descubrir. Encubrimos nuestras debilidades o encubrimos lo que somos porque tenemos orgullo tan alto que no queremos que la gente pueda descubrir quién soy realmente y porque hay una imagen que se cae. El orgullo entonces esconde el verdadero estado en que nos encontramos. Si sos una persona orgullosa, como yo, escondes adentro todo lo que no te gustaría que la gente vea. Y eso te transforma en un mentiroso. Hace que te autoengañes, que digas, yo soy perfecto cuando la gente por dentro sabe. Y aquí esto nosotros somos pastores. Voy a hablarlo con altura para ustedes que son ministros, consiervos míos. ¿Cuánto, cuánta falacia, cuánto encubrimiento tenemos nosotros los pastores? ¿Cuánto orgullo? Porque si nos mostramos tal cual somos, mostraríamos nuestras debilidades, esconderíamos nuestros errores. Y al esconder nuestros errores nos queremos mostrar perfectos. Y al mostrarnos perfectos mostramos todo ese orgullo que tal vez usted ni yo lo notamos, pero la gente que está a nuestro alrededor sí, nuestra iglesia y a quienes ministramos. Entonces así se cumple esa afirmación. Si mientes a tu conciencia, entonces tu conciencia te mentirá a ti. Si le mentimos a nuestra conciencia y mentimos y decimos, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien, vamos a encubrir y nosotros mentirnos a nosotros mismos, decir estoy bien predicando con esta vida orgullosa desde la plataforma. Ahora, hablamos muchísimo respecto al orgullo, porque de esa manera podemos mostrar qué es la humildad, quitándolo el orgullo, mostrando qué es el orgullo. ¿Cómo puedo ser libre del orgullo? ¿De qué manera me libro? Decía el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora que descubrimos las cosas malas que hay en nosotros,
Créanme que yo estoy todos los días humillado delante de Dios, porque todos los días encuentro cosas en mí que todavía necesito cambiar. Y, y ojalá yo algún día pueda decir estoy libre de maldad, pero necesito, y siendo completamente sincero y honesto con ustedes, necesito cambiar todos los días y estoy orando por eso. Entonces, ¿cómo puedo ser libre del orgullo? Entonces hay una manera práctica y es haciendo continuamente una oración que la aprendimos hace poco aquí en la plataforma y que el pastor Ricardo la oró por muchas semanas. Y se acuerdan cuando hablamos, el pastor Raúl Justiniano nos contó del avivamiento en Gales y habló de Evan Robert. Y se acuerdan la oración del jovencito Evan Robert. Evan Robert tenía 26 años y desde la niñez se crió en el Evangelio y él pedía por un avivamiento. Pero la oración que él tuvo durante años fue, doblégame, oh Dios. Esa era la oración de Evan Robert. Doblégame, Dios. Doblégame, oh Dios. Y el doblegar es como el ejemplo mejor. Si usted tiene un caballo salvaje, nunca lo tuve, pero vi películas y me encantan los caballos. Hace unos días estábamos en el cementerio en Pavas, enterraron allí a una hermana familiar de una hermana de la iglesia, la mamá de una hermana. Y en el campo al lado había, ¿no?, una tropilla de caballos salvajes porque estaban corriendo como locos allí y a mí se me iban los ojos para allá, yo tenía que orar y yo miraba los caballos ahí, me encantan. Pero digo, ¿cómo doblego esa libertad, esa apariencia de enorme, de grande, de lindo, el caballo, de suelto, de libertad que sienten? ¿Y cómo puedo hacer que me siente arriba de él, tome las riendas y pueda manejar? Y que yo jale y gire y que lo haga hacia atrás y frene. Todo eso se hace doblegando, quebrando al animal. Por eso la oración "doblégame, Señor", tiene que ver con esto, cómo Dios quiebra, cómo Dios trata con nosotros, quiebra nuestro orgullo para ser Él el verdadero Señor de nuestras vidas. ¿Cómo permito que el Espíritu Santo me maneje a mí? Si yo manejo las áreas de mi vida, si yo manejo mi ministerio, si yo manejo, no sé, mi iglesia. Por eso necesitamos orar. ¿Cómo podemos ser libres del orgullo? Pidiéndole a Dios, doblégame, Señor. Sin embargo, nuestro enfoque es la humildad, no el orgullo. Por eso, volvamos a la humildad, a la humildad. Entonces, quebrar nuestra humildad, doblegar nuestro orgullo. La humildad trae unidad. Cuando hay gente humilde, puede haber unidad porque la gente quiere estar cerca de alguien que no es altivo. El orgullo trae pleitos y división. Por el contrario, la humildad trae unidad. La gente quiere estar cerca de alguien que es así. La humildad es tener un carácter espiritual para obedecer, no solamente a Dios, sino a las autoridades, para someterse a las autoridades. Ah, no, ¿qué me da Asambleas de Dios? Don Ricardo, el pastor, debería ya hacerse a un lado, tantos años dirigiendo Asambleas de Dios? Yo creo que está ahí porque Dios lo ha puesto. Y más allá de que es amigo, junto con Maureen y la familia, somos amigos de ellos y los amamos porque son nuestros amigos, pero más allá de eso, yo reconozco el manto de Dios sobre la vida del pastor Ricardo. Y sinceramente no deseo tener su cargo, porque lo hace bien y porque está capacitado para hacerlo. Y más bien doy mi apoyo, doy mi voto para que él sea el director, presidente de Asambleas de Dios en Costa Rica, porque lo ha hecho muy bien hasta ahora y creo que tiene lo que se necesita para dirigirnos. Entonces, si vos no te sujetas, si no te sometes, entonces quiere decir que hay algún problema por allí. A tus autoridades me refiero. ¿Por qué? Porque la humildad trae obediencia. No puede existir obediencia sin sujeción, sin someterse a la autoridad. Entonces, si usted no está sometido a la autoridad, entonces posiblemente es porque hay orgullo en usted y hay falta de obediencia. Quien es humilde es una persona dócil, es una persona enseñable, una persona respetuosa,
una persona mansa. Generalmente, lo contrario te asocia con una vida de orgullo. Hay una aplicación práctica que quiero tomar rápidamente ahora. Varias preguntas, ¿no?, que están en el manual, ustedes la tienen. ¿Por qué el ser manso y humilde de corazón te lleva a tener descanso en tu alma? ¿Te has preguntado? Porque siempre decimos, ah, claro, el manso y humilde de corazón haya descanso para su alma, pero ¿por qué razón es eso? ¿Por qué crees que el Señor rechaza al soberbio? ¿Y por qué Él concede favor al humilde? Otra pregunta muy directa. ¿Eres una persona orgullosa? En algunas ocasiones eres terco, altivo, soberbio, insolente, arrogante. Eh, Esto no es para acusar, simplemente es para que nosotros reconozcamos y podamos decirle al Señor, trata con mi orgullo, Señor, doblegame. Cuarto, ¿te gusta estar por encima de los demás? ¿Te comportás de manera injusta y abusiva con respecto a los otros? Ah, quinto, ¿tenés obsesión por tu imagen? La vida está centrada en ti, el orgullo te lleva a encubrir tus debilidades, no mostrarte débil porque la gente va a decir, uy, ¿no es alguien digno de dirigirnos? No esconder tus errores, no hacerte fuerte te hace grande. ¿Te cuesta pedir perdón y perdonar? Por tu orgullo se destruyeron relaciones preciadas. Alguien que antes era de tu círculo íntimo que ahora ya no lo es. Sería interesante, y acá el libro lo recomienda, escribir 3 maneras prácticas de derribar el espíritu de orgullo que nos maltrata y que maltrata nuestro ministerio. ¿Qué tal si por un instante oramos y le decimos, Señor, destrona todo espíritu de orgullo de mi vida? Doblégame, oh Dios. Oremos para que diariamente la humildad y la mansedumbre de Jesús se manifiesten en nosotros. Tomamos un minuto para orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oramos y te rogamos que nos hagas mansos y humildes. No es natural en nosotros, y tú lo sabes. No es natural el mostrar nuestros errores y debilidades. Más bien queremos mostrarnos como sólidos y firmes y altos, orgullosos, firmes por encima de otros. Y eso tanto daño ha hecho a tu obra, a nuestros equipos de trabajo, a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, hijos que se han alejado a raíz de mi orgullo y de mi soberbia. Señor, enséñame a ser manso y humilde. Ayúdame, Señor. Examíname, oh Dios. Prueba mi corazón. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Doblégame, Señor. Doblégame para que haya un genuino avivamiento tuyo, un genuino despertar espiritual, que lo lograremos, Señor, cuando de verdad haya vidas transformadas que preparen el lugar para el avivamiento. En el nombre de Jesús. Antes de cerrar, una pregunta más. ¿Cómo puedo llegar a ser manso y humilde? ¿De qué manera puedo ser manso y humilde? La respuesta está en la palabra. Primera de Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu con él es. Entonces, la respuesta está en esto, unirse al Señor. Ah, el tema es, si querés ser como Él, tenés que estar con Él. Los hijos aprenden imitando. Hay unos videitos que estaban como virales en estos días en WhatsApp y se ve hacer a un papá algo y al niño repetirlo al lado. Insultar y el niño insulta. Botar basura y el niño bota basura. Aprendemos por imitación desde chiquititos. Cuando un bebé nace, eh, lo primero, mamá y papá disputan cuál será la primera palabra y miran al bebé y le dicen, mamá,
mamá, el papá. Parecemos loquitos. Y de repente el bebé, papá, y la fiesta, sacamos fotos, videos. Si usted quiere ser como Jesús, tiene que estar al lado de Él, unirse a Jesús, caminar con Él te va a hacer tener cada día más características de las que Él tiene en tu vida. Entonces, quien se une a Jesús es manso, quien se une a Jesús es humilde de corazón, quien se une a Jesús ora, quien se une a Jesús pasa tiempo con el Padre, se parecerá más y más y más a Él, porque está con Él todos los días. Yo quiero parecerme a Jesús, sé que todavía me falta mucho, todavía me faltan kilómetros, pero por eso quiero estar con Él, para que se me pegue algo de Él, para que algo pase en mí. Cuando me uno a Jesús a través de la oración, cuando me uno a Jesús a través de la comunión con Él, termino pareciéndome a Él. Déjeme hablarle un poquito de la humildad, porque eh, estamos ya cerrando, quedan unos minutos nomás. Mm, Mansedumbre no es señal de debilidad, porque hay gente que se muestra rudo o ruda porque quiere decir soy la dama de hierro, el caballero de bronce. Eh, no, ¿saben qué? Mansedumbre no es señal de debilidad. Mansedumbre es someter nuestra fuerza, lo que yo soy, al control de Dios, a la palabra, a lo que Él establece. Ser manso y humilde tiene que ver con control de Dios, no de nosotros. Por eso la oración de Evan Robert era, doblégame, oh Dios. Un caballo fuerte, tomando la analogía que les contaba del cementerio en Pavas y el campo al lado, un caballo fuerte y rápido, me encantan esos caballos briosos, y anduve, confieso, poco a caballo, y me encantaría aprender a andar a caballo y tener un corcel gigante, grande, y saber que yo puedo manejar semejante fuerza y controlarlo. Ahora, ese caballo fuerte y rápido demuestra mansedumbre cuando permite que el jinete que va arriba determine la dirección, la velocidad, la distancia, cuándo frenar, cuándo seguir. Es terrible, tremendo ver una bestia gigantesca que un humano común y corriente lo maneja. ¿Por qué? Porque es manso, porque permite que el que está arriba lo domine. Un líder maduro se somete a lo que Dios establece. Jesús demostró mansedumbre cuando decidió no hacer nada por él mismo, excepto la voluntad del Padre Celestial. Jesús decidió hacerlo de este modo. ¿Por qué no nosotros? Entonces vale la pena aclarar entonces aquí que hay una diferencia enorme, perdón, entre ser humilde de corazón y ser humilde de condición. Permítanme explicar. Humilde de condición podría ser, nosotros utilizamos el término y decimos, esta persona es humilde porque vive en un precario. Y decimos, qué humilde esta persona. Pero créanme que conozco gente de precarios que es más orgulloso que no sé qué. Hay gente, nosotros tratamos todos los fines de semana con gente que vive en precarios alrededor, y le damos alimentos a los chicos. Y hay veces que hay gente que usted los nota que no tienen nada y que hay un orgullo tan marcado, tan profundo. Y así conozco a ricos que son terribles, líderes cristianos. Entonces, hay una diferencia enorme entre ser humilde de condición a lo que nosotros llamamos humilde porque vive en necesidad y pobreza, a ser realmente humilde de corazón. Usted puede ser la persona más rica del mundo y ser la persona más humilde. Me encanta cuando veo, y no voy a hacer alusión a presidentes de Costa Rica, voy a hacer alusión a presidentes norteamericanos, presidentes que se hacen servir, a presidentes que se paran y saludan a los barrenderos.
presidentes que se hacen servir y se sirven del pueblo, o gente que vive con el pueblo y huele al pueblo. Por eso la palabra habla de oler a oveja, estar con ellos. Jehová, dice Isaías 62, 5, 62, 66, 2, dice Jehová, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El Señor tiene sus ojos puestos sobre nosotros, los que somos humildes de espíritu, que temblamos ante la palabra de Dios, que tenemos temor de Dios. A ellos el Señor mira. Isaías 57, 15 dice, yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y vivificar el corazón de los quebrantados. Este pasaje es hermoso. Dice, yo habito en la altura de la santidad y habito con el de corazón quebrantado y humilde. ¿Y habito para qué? Para hacer vivir el espíritu del humilde, para vivificar el corazón quebrantado. Me encanta. Humilde de condición, y no estoy hablando ahora en este momento de humilde que vive en un rancho o en una casa precaria, sino alguien que no tiene orgullo solapado, alguien que no se resiste, que no guarda rencor, que no se siente inferior y tampoco superior, no tener complejos, complejos de inferioridad o de superioridad. Ahora, nosotros tenemos que aprender a no ser eh, orgullosos por nuestros logros, no ser altivo por lo que hemos conseguido, tampoco humillar a la gente, tampoco agredir a la gente, no tener complejo de superioridad porque soy el gran pastor de la gran iglesia central. Por el contrario, humildad es no escucharse a sí mismo. Sí, me encanta un dicho tico y tengo una predicación. Aquí en la iglesia construimos una cancha techada, ya está terminada e inaugurada. En estos días la inauguramos el 18 de octubre, no de septiembre. Y vieran que el constructor, el hermano Fernando, eh, cuando quería decirme algo, él venía y me decía, no me crea, investíguelo. Pero me parece que allá hay una ferretería donde está más barato. No me crea. Y entonces yo preparé una prédica que se llama No me crea, porque me encantó el dicho ese, ¿no? Entonces no se escuche a sí mismo, no se crea a usted mismo. Ponga al frente de la palabra de Dios. No se dé la razón, más bien niéguese y ponga a otros adelante. Humildad es no ir a Dios con decisiones ya hechas y decirle, Dios, aprobá lo que yo ya decidí, sino es sentarse y escuchar y obedecer a Dios. Mm, Humildad es que no se haga lo que uno quiere, sino que se haga la perfecta voluntad de Dios, como decía Jesús. Es honrar a Dios en todas las cosas, es dejarlo fluir con su plan, con su agenda, no la tuya, la agenda de Dios. Tranquilo, relajadito, espere en el Señor. Humildad es vivir a la manera de Dios, es someterse a Dios, rendirse a Dios en todo, morir a nuestros derechos, ser barro en las manos del Señor. Jesús, al venir a la tierra, se dio su derecho de ejercitar su poder divino. Cuando hablamos de kenosis, del despojamiento divino, Filipenses 2, es un tema teológico enorme. Por siglos era 100% Dios o 100% hombre, pero él siguió siendo 100% Dios y decidió no ejercitar su poder divino. Él sometió toda su vida, su autoridad, aún a las autoridades terrenales, a sus padres, al gobierno romano, al gobierno judío. Él decidió hacerlo. Podía haber hecho así y 8 legiones de ángeles venían a cuidarlo, pero él decidió. Él rindió su derecho y aún eso lo guió a la muerte, a morir por nosotros. Humildad es cesión de derechos, es renunciar a mis derechos. Lucas 22, 41 y 42 dice, y él se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró.
diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, Señor. Dios honra a los humildes. Cierro con un par de versículos. Job 22, 29. Dios salvará al humilde de ojos. Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y es humilde y atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Proverbios 29, 23, al que es orgulloso se le humilla, pero al que es humilde se le honra. Proverbios 22, 4, riquezas y honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Salmo 37, 11, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mateo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 23, 12, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra bíblica suficiente hay. Hemos sido tratados, hemos sido golpeados, nuestro orgullo está siendo quebrado y créanme que eh, es lo mejor, aprender a ser manso y humilde y aprender del Señor. Cerramos con la aplicación práctica y una oración. Esta aplicación práctica tiene varias cosas. Primero, pregunta, ¿no? Ya sabes que te unes a Jesús a través de la oración, de la comunión con Él, pero en la práctica, ¿cómo podés hacer para estar más unido al Maestro, a Jesús? Ahora, en este momento, toma un par de decisiones en tu mente. ¿Qué cosas podés decidir para estar más unido a Jesús? Callarme la boca, a pensar dos veces lo que voy a hablar, eh, renunciar a mis derechos. Tengo derechos, muchos. Por eso el tema de los derechos humanos, la mayoría están basados en cosas que no tienen mucha realidad. El derecho de una mujer a reclamar por su propio cuerpo le produce la muerte a un bebé. Cuidado con eso, ¿eh? Ceder nuestros derechos delante de Dios. Mansedumbre es someter nuestra fuerza al control de Dios y a lo que Él establece. Ahora, ¿eres una persona mansa o explotas por cualquier cosa? ¿Acatás la voluntad de Dios para tu vida o no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Tercero, ¿cómo es una persona humilde de corazón? Podemos hacer una lista de cosas que digan, yo soy humilde de corazón, de verdad. Ahora, de la lista de oraciones que definen nuestra humildad, ¿por qué no escogemos algunas que todavía no practicamos y empezamos a aplicarla en nuestra vida? Humildad es rendir nuestros derechos como Jesús. Yo rindo mis derechos. Tengo derecho a esto, pero está bien, no hay problema. Me someto. Me someto a mis autoridades. Me someto a lo que se ha decidido. Me someto a la voluntad perfecta de Dios. ¿Y por qué no oramos? Tomemos estos 6 minutos que nos quedan y, y una sola oración. Oremos para tener un corazón quebrantado, un espíritu humilde delante de Dios. Créanme que para mí, como argentino, será tal vez la oración más difícil para hacer. Quiero tener corazón quebrantado y un espíritu humilde. Quiero ser humilde, Señor, de verdad. ¿Por qué no inclinas tus ojos, tu cabeza ahí, cerrar tus ojos? Menos si estás conduciendo un vehículo, no lo hagas porque puedes chocar, pero la mayoría de nosotros estamos en casa, en la oficina, en el comedor ahí. ¿Por qué no inclinamos nuestra cabeza, cerramos los ojos y le decimos, Señor, el día de hoy reconocemos que necesitamos ser humildes. Reconocemos que una de nuestras mejores características nunca ha sido la humildad. Hemos sido orgullosos en el manejo del personal, de nuestras empresas,
manejo de los líderes de la iglesia, de los equipos de trabajo, denominacionales, distritales, zonales. Hemos sido orgullosos en el trato con nuestra familia, Señor, con nuestra esposa, nuestros hijos. Y esto ha llevado a que tu imagen en mi vida quede muy venida a menos. Que la gente vea ese orgullo y no vea a Cristo detrás. Hemos cerrado tanto el camino. Nos hemos mantenido de esta manera con pecado, que no permitía que el fluir de tu Espíritu Santo corra como un río impetuoso en nuestra vida, en nuestra iglesia, en el ministerio que dirigimos. Ha hecho que la gente se vaya de la iglesia porque por nuestro orgullo no reconocemos errores. Hemos hecho que la gente se aleje, que la gente que amamos, equipos sólidos y fuertes, se destruyeron a causa de orgullo, a causa de nuestro orgullo. Señor, en el nombre de Jesús, hoy en mi vida personal, yo, Daniel Peloso, te pido que me ayudes a ceder mis derechos. Doblégame, Señor. Quiero hacer mías las palabras, pero no solo las palabras, sino el espíritu de lo que decía este gran buscador del avivamiento en Gales, Evan Robert. Doblégame, Señor. Doblégame, Señor. Doblega este caballo brioso, este semental orgulloso, y hazme como un niño, Señor. Hazme como un niño. Ayúdame a mirar aún a los niños de la iglesia y aprender de ellos, cómo son sumisos a los padres, obedientes, cómo obedecen al pastor, al maestro de escuela bíblica, cómo quieren aprender constantemente, se consideran a sí mismos inferiores porque no saben todavía. Hazme como un niño, Señor. Hazme como un niño. Quiero aprender, quiero tener gente arriba mío, gente que sepa más que yo para aprender, Señor. Quiero aprender todos los días. Y como diría ni siquiera un personaje bíblico, un actor de cine, Jackie Chan, toda persona que sabe algo más que yo lo puedo considerar un mentor. Señor, que yo pueda mirar en mis hermanos que están aquí en la plataforma conectados conmigo, mis compañeros de trabajo, en la plataforma, en la iglesia, mis líderes, verlos como superiores a mí mismo y aprender, Señor. Bajarme del pedestal de persona completa, terminada, y decir, todavía falta que trates con mi vida, Señor. Ayúdame a aprender de mi esposa, ayúdame a aprender de mis hijos, ayúdame, Señor, a recuperar la autoridad perdida por mi orgullo, a recuperar la autoridad perdida por mi arrogancia, a recuperar aún mis amigos que se fueron a causa de la arrogancia. Padre, que podamos ser humildes y sencillos como tú. Ayúdanos a reconocer el poder de la humildad, el poder que hay en ser como tú, Jesús. Y Señor, como este desafío es tan poderoso que no lo puedo hacer solo, quiero estar cerca de ti para parecerme más a ti. Quiero caminar todos los días al lado de tus pasos, Señor. Mirarte a ti, mirarte cómo actuarías. ¿Qué harías en mi lugar? Mirarte embelesado por por tu persona, por tu espíritu, por la forma que actuaste. Ayúdame a enamorarme, Señor, más y más y más y más de ti, de tal manera que pueda transformarme en un imitador tuyo, Señor. Que la gente cuando mire a mi persona pueda describir también a Cristo, porque me parezco tanto a ti, como decía el apóstol Pablo, me parezco tanto al Señor que ustedes
podrían hacer lo que hago yo porque yo soy un imitador de Cristo. Señor, que dejemos de mostrar toda nuestra arrogancia y orgullo y mostremos simplemente la humildad que viene de ti, Jesús. En tu nombre poderoso, en tu nombre, Jesús. Haznos como niños, dobléganos, Señor, dobléganos. Y que podamos ser simplemente mansos y humildes, Jesús. Que tu mirada pueda estar sobre nosotros, sobre Costa Rica, sobre la iglesia central, porque soy manso y humilde, Jesús. En tu nombre, Padre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos ayude a vivir como Él espera que nosotros vivamos. El Señor nos guarde, nos ayude. El pastor Ricardo está de viaje, vuelve el día de mañana al país. En este momento está en un vuelo desde Corea del Sur, viajando creo que a los estados y de los estados directo a San José. Entonces oremos por nuestro pastor, por la pastora Maure. El día de mañana, si Dios lo permite, el pastor se va a conectar unos minutos para orar con nosotros y otra vez, estando en el país, va a retomar esos 15 minutos que siempre nos hacen tanta falta. Dios les bendiga, Dios les guarde, tengan un día maravilloso y podemos abrir nuestros micrófonos y despedirnos. Dios